Dios les bendiga, hermanos. De verdad me da mucho gusto verles en mejores condiciones, con mejores noticias. Agradezco a Dios su bondad y su misericordia, y hoy vamos a tener una enseñanza debido a la situación que se está viviendo. Esto, hermanos, la predicación del domingo anterior, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Medio Oriente, hoy les iba a enseñar algo relacionado que tiene que con urgencia a la iglesia atender y conocer. Mas dadas las circunstancias que vivimos esta semana, pues el Señor me mostró otra cosa que nos hace falta poner en práctica a la brevedad. Y eso es para todos, hermanos. La enseñanza de esta mañana tiene que ver con esta historia de 10 leprosos. Antes de iniciar el estudio, quiero decirles a todos, hermanos, que la Biblia nos enseña que la lepra, en la Biblia, tipológicamente hablando, es tipo del pecado. La lepra es tipo del pecado, pero vamos a hablar literalmente de lo que es la enfermedad de la lepra. Vamos a aprender qué es lo que tenemos que hacer nosotros, pero sobre todo, cuando hemos sido limpiados de la lepra, ¿cuál es nuestra reacción? ¿O cuál es la reacción que debemos de tener? Así que vamos a empezar, hermanos. Dice la Biblia aquí en estos versículos que ustedes me acompañaron a hacer, una historia donde Jesús va de esta ciudad entre Samaria y Galilea y entra a una aldea, y le salieron al encuentro no uno, no dos, no tres, 10 leprosos. No sabemos, hermanos, pero es obvio, como lo podemos nosotros hoy mismo analizar en nuestra propia vida. Algunos de ellos eran altos, tal vez otros más bajos, unos más maduros, otros más jóvenes. Algunos a lo mejor eran de familias pudientes, con buena posición o buena adquisición económica. Otros también a la vez a lo mejor eran de ambientes más humildes. Pero llama la atención, hermanos, de la historia, 9 de ellos eran israelitas y uno era samaritano. En la vida normal, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Podemos recordar la historia de Juan 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, y que precisamente la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, hablas conmigo? Porque los judíos y los israelitas y samaritanos no se llevan entre sí. Así que, vean, hermanos, lo que hace unirse una situación difícil, complicada, como una enfermedad mortal y excluyente de la sociedad como la lepra, porque era algo tremendamente, hermanos, que se vivía en aquellos tiempos. Muchos de ustedes, de nosotros, nos dimos cuenta y hasta lo sufrimos cuando se vino la plena pandemia del COVID, que se relegaban a las personas: aléjate de aquí, vete de aquí, no vengas, no me toques, no me saludes, es más, ni siquiera me veas, porque tal vez con tu pura vista me contagias. Ahora, imagínense, hermanos, era algo que vivían los leprosos, y no solamente quedaba ahí, pero tú y yo lo vivimos, ¿saben? Porque era una situación de extrema urgencia, pero es algo que nosotros lo podemos tomar. Ellos, hermanos, eran excluidos, no solamente por la sociedad, por las razones higiénicas y de salubridad, sino por ley también. No podían estar ahí. Estos 10 hombres, hermanos, siendo 9 israelitas y un samaritano que no se llevaban entre sí, estaban juntos. Tenían la misma necesidad y el mismo problema. Y aunque hayan sido distintos en sus procederes, al acercarnos y observarlos más detenidamente, nos hubiéramos quedado, hermanos, horrorizados al ver las terribles deformaciones que la enfermedad de la lepra había producido en sus rostros y en las pocas partes expuestas de su cuerpo. No sé si alguien haya visto alguna vez esta enfermedad en imágenes, cómo se deforman, cómo se les cae la piel. Es algo de verdad terrible, lamentable. Pero este milagro, hermanos, que Jesús hizo a estos 10 leprosos se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Es decir, en ese grupo de 10 no iban ciegos, no iban cojos, no, todos eran leprosos, todos tenían en común esa enfermedad. Y podemos ver, hermanos, que en otras lecturas de los evangelios
Pocas ocasiones curó a los enfermos del mismo mal. Este llama la atención porque, como les dije, no son 1, 2 o 3, son 10 que tienen la misma necesidad y el mismo problema. Inmediatamente aquí la aplicación inmediata es: todos nosotros, hermanos, no hablando de la lepra como enfermedad, sino como pecado, todos tenemos la misma enfermedad, todos tenemos el mismo pecado, todos tenemos la misma necesidad de venir a Jesús. Amén. Amén. Todos tenemos, hermanos, la urgencia de ser sanados por Jesús, como estos 10 leprosos. Cuando 2 o 3 personas se juntan y tienen en común que padecen la misma enfermedad, por ejemplo, una enfermedad muy presente que es la diabetes, suelen compartir, ¿verdad?, sus alternativas en cuanto a cómo sobrellevar. Yo te comparto esto, a mí me ha funcionado, mira, me siento mejor a partir de que empecé a tomar esto, aquello, yo lo que sé. Así que podemos pensar que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra, es decir, unos más avanzados que otros, unos apenas comenzando, pero ya relegados de la sociedad. Ahora, hermanos, quien está en este estado, un estado incipiente del mal, contemplar a quien ya se encuentra en su etapa final, dirá en sus propios adentros, en sus propios pensamientos: ojalá nunca llegue a ese estado. Los que todavía están mejor han de haber visto que los otros estaban peor, y esa es la condición que les esperaba. Cuando estuve en el hospital, hermanos, me pude dar cuenta de esto en la vida real. Mi esposa en una camilla, el hospital lleno, como es una costumbre. Las camillas estaban en los pasillos, como es una costumbre, porque no había lugar. Como les dije, mi esposa estaba en medio de una señora de 80 años con fractura de cadera, muy agradable, por cierto, y la persona balanceada adelante de mi esposa. En el siguiente pasillo había fracturados, había accidentados. Hermanos, todos tenemos una necesidad en ese momento en el hospital. ¿Era qué? La salud. Diferentes razas, diferentes credos, diferentes circunstancias, hombres, mujeres, edades, pero todos con una sola necesidad: la salud. Y algo que me llamó mucho la atención y que es precisamente lo que me orilló a estudiar esto, porque inmediatamente se me vino a la mente esto, lo que hizo el samaritano. Porque de verdad, hermanos, uno ve a la persona de 83, con fractura de cadera, y uno dice: yo me quejo porque me torcí el dedo, se me atoraron las llaves, yo qué sé. Y esta mujer de verdad estaba sufriendo. Y más me enterneció, hermanos, su plática. Platicando de parientes lejanos, platicando de cosas que en ese momento yo creo que a ella le hacían bien. Nunca escuché una plática vana, comparando precios de celulares, ropas, marcas y todas esas tonterías en que solemos nosotros, si somos honestos, perdemos el tiempo. Pero cuando nos encontramos en una situación de esa magnitud, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no podemos estar viviendo en la vanidad, en la satisfacción de nuestra concupiscencia en la carne, pensar solamente en divertirnos, porque, hermanos, tú no sabes si hoy estás y mañana no. Y eso lo viví en carne propia con mi esposa. De verdad, hermanos, les juro que el jueves sentí que la perdí, por como la vi, por como estaban los doctores. Pero veo, hermanos, una persona balanceada, accidentados, fracturados, esta persona de 83 años sufriendo por su carga. De verdad yo dije: estoy de pie, no estoy accidentado, no estoy balanceado, gracias a Dios, no estoy fracturado,
tengo a mi esposa, pero yo estoy bien. No me quedó más que darle gracias a Dios por eso. ¿Y qué hizo el samaritano? Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Versículo 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. De lejos, hermanos, porque la ley impide que se acerquen a una persona sana. Precisamente, hermanos, en Levítico, apúntalo, no lo vamos a buscar por vía del tiempo, pero en Levítico capítulo 13, versículo 45 al 46, nos dice la ley de Dios que en cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos van a ser rasgados como una evidencia de lo que trae en su cuerpo, y su cabeza será despeinada, se cubrirá hasta la nariz y va a ir pregonando impuro, impuro. O sea, se imaginan, hermanos, lo que estas personas sufrían. No solamente, hermanos, la exclusión de toda participación en la sociedad, sino que aparte tenían que ir gritando en la calle, impuro, impuro. ¿Se imaginan la humillación? La exclusión en todo sentido. No podían estar ni con la sociedad, ni con su familia, ni mucho menos acercarse a un sacerdote. No podían tener explícitamente prohibido entrar a una sinagoga. Por eso eran relegados al exilio en las afueras de la ciudad. Era algo tremendamente humillante para esas personas. Pero era, le digo, no solamente era por salud, era por ley, porque Dios así lo estableció. Vamos a entender por qué, hermanos. Ahora, pues a estos no se les permitía entrar a las comunidades, por eso estaban afuera. Ahora, el problema de una grave enfermedad les seguía la separación de sus familiares, debiendo alejarse de los demás seres humanos. Y este mal, hermanos, se diagnosticaba y era pronunciado con horror. Ir gritando, impuro, impuro. Debían abandonarse todo: familia, amigos, vecinos, ocupaciones, lugar de trabajo. Muy raramente, hermanos, en aquella época, cuando no existía tratamiento alguno para la lepra, se producía el regreso de alguno de ellos a la comunidad. Era algo de verdad tristísimo. Pero lo mejor que les pudo pasar a estos 10 leprosos es encontrarse con Jesús. Porque ahí, hermanos, vino lo que nos interesa en esta mañana. Versículo 13. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo. Fíjense, hermanos, ya lo dijeron: leproso, leproso. ¿Qué dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: no se me acerquen, aléjense. Eso dice la Biblia. También les dijo: en estos momentos los voy a tocar y los voy a limpiar. Eso le dijo. Fíjense, hermanos, la asombrosa respuesta de Jesús fue: ¿qué dice? Mostraos a los sacerdotes. ¿Qué propósito tenía de irse a mostrar a los sacerdotes cuando se supone estaban prohibidos que ellos se acercaran a ellos? Porque un sacerdote, hermanos, no podía tocar nada inmundo, nada impuro. Si tú has leído Levítico, te darás cuenta que ellos no podían tocar absolutamente nada, para que no se contaminaran en lo absoluto de nada, mucho menos de una enfermedad tan mortal como era la lepra en esos tiempos. Pero fácil hubiera sido al Señor, hermanos, ignorar esas voces y seguir adelante. ¿Por qué? Porque son un montón de leprosos exiliados de la sociedad, como lo hacía todo el mundo. Porque no solamente, hermanos, sufrían del exilio, sino también del repudio, y a veces, hermanos, hasta los apedreaban si veían que se acercaban. O sea, era una cosa sumamente tremenda, horrible, hermanos. Estas personas, hermanos,
se nos describe en la historia que pidieron algo en especial. Nosotros, hermanos, sabemos que es más difícil negarle algo a alguien cuando se nos acerca a pedirlo personalmente que cuando nos manda un mensaje en WhatsApp, ¿verdad? Porque con un mensaje en WhatsApp lo vemos y digo, luego lo leo, mejor después, yo ahorita no tengo tiempo. Pero cuando ya lo tienes de frente, te cuesta más trabajo decirle que no o hacerle caso omiso a lo que te va a pedir, ¿cierto? Es una realidad, es nuestra vida, es nuestra pésima naturaleza, pero es la verdad. Ahora, notemos la respuesta, hermanos, de Jesús. Ni los repudió, ni los curó, sino que les dio una orden que nosotros debemos de seguir. Dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Alguno de los leprosos pudo haber pensado, ¿qué está diciendo? ¿Qué no sabe que yo no me puedo acercar? Y el mismo sacerdote, que era el encargado de diagnosticar la enfermedad, le dijo, lo que tú tienes es lepra y en estos momentos quedas excluido. ¿Voy a ir a los sacerdotes a que me vuelvan a decir que tienes lepra, que me vaya? Pero esa voz, hermano, le responde desde la distancia, con mucha fuerza y con seguridad. Lo poco que oyen, hermanos, que es lo que nosotros debemos de imitar. Porque tú también eres un leproso, no enfermo de lepra, un pecador. Amén. Amén. Y a quien se atreva a decir que no, pues está llamando a Jesús mentiroso, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan. Somos leprosos, hermanos. Pero vean, hermanos, lo poco que oyen estos 10 leprosos en su condición, deciden obedecer. Jesús solamente les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Quién dirá, o algunos dirán, que después de todo, pues tampoco tenían mucho que perder, ¿verdad? Al final de cuentas ya estaban acostumbrados al repudio, a la exclusión de la sociedad. ¿Qué podían perder? Así que obedecieron, fueron para mostrarse a los sacerdotes. Pero, hermanos, si es difícil para 3 o 4 personas ponerse de acuerdo en algo, imagínense 10 personas que obedezcan la voz de un maestro, la voz de Jesús, y ponerse de acuerdo e ir sin refutar absolutamente nada. Ellos fueron, cumplieron, hermanos, obedecieron la ordenanza que dio Jesús. Aquí nos enseña inmediatamente algo, hermanos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Nos enseña esto aquí, hermanos. Comunidad. Es un problema recurrente en las iglesias de hoy, no solo en esta. No hay comunidad. Cuando alguien tiene una necesidad, muchos acuden. Pocos acuden, pero muchos no. Porque como no somos del problema, no les interesa. Y ese es un problema muy serio. Porque hay personas, hermanos, que están sanas, gracias a Dios, amén. Pero no hacen absolutamente nada por los que están enfermos. Mientras ellos estén sanos, no hay ningún problema. Pero cuando yo me enferme, yo sí quiero que hagas algo por mí. Bueno, esto nos enseña, hermanos, que estos 10 leprosos saben ponerse de acuerdo, supieron hacer equipo. Y esto no lo digo de una manera congregacional, te lo digo de una manera personal. ¿Sabes ser equipo? ¿Sabes estar en la fidelidad cuando se te ocupa en las cosas de la iglesia? Y si no, hermanos, piénsalo muy bien, porque estos que podía ser una ordenanza carente de todo sentido, le digo, ¿para qué voy al sacerdote? Si el sacerdote mismo me dijo, tienes lepra, ¿para qué voy otra vez? Pero no le dijeron nada, sino que ¿qué hicieron? Ir a los sacerdotes, a mostrarle el cuerpo lleno de llagas, lleno de cicatrices y heridas, quemaduras provocadas por la insensibilidad y un rostro desfigurado que da pena mirarlo. Pero fueron, hermanos. Ahora es aquí donde viene lo interesante y donde viene el milagro. Mientras ellos iban alejándose,
porque seguramente hubo uno que primeramente sintió algo que había sucedido en su cuerpo. Pronto, hermanos, la sorpresa fue colectiva, en grupo, en comunidad. Habían quedado limpios. Lo que nos enseña otra cosa, hermanos, los milagros. Muchas veces Dios los obra en comunidad. ¿Tú necesitas un milagro? Primero, ser parte de una comunidad. No seas una persona aislada que de repente sí, de repente no está. No se puede confiar en alguien así. Hay que estar siempre, hermanos. Yo sé que hay cosas que impiden, pero cuando nosotros tenemos en común la necesidad de ser limpiados, sanados por Jesús, tenemos que ser comunidad. Tenemos que estar todos como estos hombres. Ahora, habían quedado limpios, hermanos. El milagro no ocurrió sino hasta que se pusieron a andar en el camino, obedeciendo a la voz de Jesús. Ignoramos, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Solamente especulamos si fue poco a poco, o inmediatamente, o hasta después de un rato ya caminarlo. Ese no es el punto. El punto es, hermanos, que obedecieron a la voz de Jesús. Lo que sí sabemos es que el milagro no acontece sino hasta que se dirigen a ver a los sacerdotes. Y no es, hermanos, que el Señor Jesucristo no pudiera hacer el milagro de inmediato, porque lo podemos ver en otras lecturas, que inmediatamente, los podía sanar. Incluso tenemos la historia de este ciego de un centurión que lo sanó a la distancia. Si lo has leído, lo ha hecho el Señor. Con el puro poder de su voz, una mujer se curó de 12 años de flujo, sangriento, por cierto, con solo tocar el borde de su mano. ¿Cuántas personas no resucitó? A los ciegos, a los cojos los hizo andar. Pero estos 10 leprosos, ni uno ni otro, sino que les dio una orden y les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Ellos, sin refutar, sin decir nada, sin reprochar nada de eso, obedecieron. Y cuando obedecieron e iban en el camino a poner en práctica el mandato de Jesús, vino el milagro. Y eso, hermanos, es lo que nos interesa. ¿Por qué lo hizo así? Quiso hacerlo así, hermanos, para que se mostrara la obediencia de la fe a su palabra. Versículo 15. Entonces, uno de ellos, fíjense, ¿cuántos eran? Pero dice la Escritura, solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo este? Pero, ¿cómo volvió? A gran voz. Todo eso es importante, hermano. Volvió glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Y esto es interesante porque, aunque su acento extranjero sonara distinto, pues Jesús reconoció de dónde era, porque nunca le dijo: yo soy samaritano, Señor. O sí. No, él mismo dijo que no eran 10, solo uno vino más que este extranjero. Así que él sabía, hermanos, a este samaritano no le importó ninguna otra cosa sino solamente glorificar a Dios. El milagro que siempre había soñado finalmente se producía. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, precisamente lo que vemos. Si nos podemos imaginar la escena, es una imagen maravillosa. Allí a la distancia habían quedado los 9 que también habían sido sanados. Pero aquí, delante de Jesús, estaba un hombre que mira sus manos y su cuerpo y que probablemente dice algo así como: me imagino, ¿verdad? Esto es increíble, esto es asombroso. ¿Cómo es posible que me curara de la lepra inmediatamente? Es una imaginación. Por primera vez en mucho tiempo,
puede acercarse a un grupo de personas sin necesidad de ocultar su rostro y gritar que era inmundo, porque ya estaba limpio por la palabra de Jesús. Pero ¿qué hizo, hermanos? Lo que nos hace falta tanto hacer: postrarnos con el rostro a tierra y darle gracias, ¿verdad? Darle gracias. No podemos venir aquí y decir: es que el Señor ya sabe que yo estoy agradecido. No, hermanos, tienes que ponerte de pie y darle gracias por lo que te ha dado y de lo que te ha sacado. Principalmente, hermanos, para empezar, porque te salvó de la condenación. Eso no te es suficiente para ponerte de pie y dar gracias a Dios. Y dejar tu apatía en ese sentido. Yo creo que sí, hermanos. En esta semana, enfermedades, accidentes, balaceras, y estás aquí de pie y no le das gracias a Dios. Balaceras en una barbería y ninguno de los que se dedican a eso se para a dar gracias a Dios por ello. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Somos como los 9 o somos como el samaritano? Tenemos que aprender tanto, hermanos, cómo cambiar nuestra vida ingrata hacia Jesús, porque de verdad somos muy, pero muy ingratos con el Señor Jesucristo. Pero nos enseña esta enseñanza, esto nos da, hermanos. Podemos entender que las palabras de esta samaritana no era algo tan formal de muchas gracias, Señor, sino que de verdad estaba ahí maravillado, dándole toda honra y gloria a Cristo, por favor, que es humillándose ante el único en que nos debemos humillar nosotros, ante nuestro Señor Jesucristo. Pero eso, hermanos, no implica solamente tirarte a tierra. Te voy a enseñar lo que es eso esta mañana. Ahora, en las otras escrituras, hermanos, podemos ver que muchos de los sanados algo tenían en común: eran agradecidos. Pero es aquí lo que tenemos que entender y aterrizar. ¿Qué significa estar agradecidos con Jesús? Porque tú puedes decir: pastor, yo siempre doy una acción de gracias, siempre me levanto, yo todos los días le doy gracias a Dios en la mañana. Está perfecto, hermano, gracias a Dios por ello. Pero ser agradecido con Jesús va más allá de simplemente darle las gracias. ¿Por qué? Nosotros, como leprosos pecadores, hemos sido sanados, amén. Ya no estamos excluidos del reino de Dios. El Señor conoce nuestros nombres, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, amén. Si tú no tienes esta seguridad, tienes un serio problema. Tal vez esto es lo que te falta aprender. Pero fíjate, hermano, el endemoniado gadareno de Marcos 5, cuando fue sanado, hasta quería seguirlo, pero Jesús le dijo que no, que fuera a su casa y que les contara cuántas grandes cosas el Señor le había hecho con él. Eso es ser agradecido, hermanos. Ir, llevar testimonio y evangelizar. No basta simplemente con unas palabras de gracias, Señor Jesús. Si tú no estás yendo a dar testimonio de lo que Jesús hizo por ti y llevar el evangelio, llevar su palabra, eres un malagradecido, eres un ingrato. Porque no solamente basta con dar las gracias, síguelo haciendo, hermanos, síguelo haciendo, eso es muy bueno, pero la gratitud a Jesús se pone en práctica de otra manera. Por eso les estoy diciendo, este endemoniado gadareno, de lo cual nosotros también hemos sido sanados de tantos demonios que teníamos antes, amén. Envidia, lujuria, fornicación, drogas, hermanos, todo eso nos salvó el Señor Jesús. Entonces tenemos que ir a nuestras casas y predicar con nuestro testimonio lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Lo estás haciendo? Eso hay que aprender. Los dos siervos de Mateo 20 tomaron como lo más natural, después de ver sanados, seguir a quien había dado luz a sus ojos. ¿Qué significa esto, hermanos? Seguir a Jesús donde quiera que esté. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Eso es otra cosa. La suegra de Pedro demostró su gratitud, hermanos, después de ser sanada, ¿cómo? Sirviéndoles. Si tú no sirves en tu iglesia, hermano, eres muy mal agradecido. Esa es una manera de expresar la gratitud a Jesús.
sirviendo en la iglesia. Las hermanas de Lázaro, cuando resucitó a su hermano, ¿qué le ofrecieron? Una cena. ¿Qué significa esto? Compartir los alimentos con los que no tienen, con mis hermanos de la iglesia cuando están en desgracia. Ser hospitalarios, hermanos. Hay personas que ni siquiera dejan entrar a tu casa. No sé las razones, yo no juzgo ni critico, pero eso está muy lejos de ser una persona agradecida. Así que es algo que tenemos que cambiar. Lo mismo que Simón el leproso. Es así como debemos ser agradecidos con Cristo, hermanos. El agradecimiento con Cristo, a Cristo, es algo con hechos. Yo no estoy diciendo que las palabras de agradecimiento no tengan valor, por supuesto que tienen valor. Pero si tú dices que eres agradecido por Dios porque te salvó de un accidente, porque sufriste un accidente y estás de pie, si te salvó de una enfermedad que era a punto de morir, si te salvó del COVID, si te evitó que estuvieras en un lugar equivocado en una balacera, si te evitó que te asaltaran, si te tiene con salud, hermano o hermana, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos con Cristo, ¿no lo creen? Amén. Pero con hechos, como lo hicieron todos estos. Y estas personas que les nombré, junto con el samaritano, ¿qué cosa tenían en común? Todos fueron sanados por Cristo. Así como tú y como yo hemos sido sanados por Cristo. Entonces, hermano, esto es lo que tenemos que aprender. Esto significa de verdad ser agradecidos con Jesús. Hechos, hermanos. Hechos. Versículo 17. Respondiendo Jesús, porque aquí es donde viene el reproche, ¿verdad? ¿No son 10 los que fueron limpiados? Esa es una pregunta que es para ti, hermano. Cuando no quieres trabajar, cuando no quieres servir en la iglesia, cuando no te comprometes a un grupo donde se supone quieres estar, donde quieres ser usado por Dios, pero te cuesta trabajo venir. ¿No acaso el Señor te limpió y te salvó de lo mismo que los demás? Entonces, ¿por qué no vienes? ¿Por qué eres tan desagradecido con el Señor Jesús? Eso no es conmigo, hermanos, es con el Señor Jesús. Yo estoy aquí, escuchaba y les agradezco de verdad sus palabras. Hermanos, ¿qué es lo que más puedo yo hacer para agradecerle a Cristo que mi esposa esté ahorita en casa? Venir a servirle, a trabajar, a servirle a ustedes, que son mi motivación de estar aquí parado. No hay otra manera de agradecerle a Jesús más que poniendo en obra el agradecimiento que le tengo a sus talentos. Cristo dice que no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Solo vino uno. Pero ese uno, hermanos, es la diferencia. Ese uno puede ser tú. Tú puedes ser ese uno si tú quieres. Si no quieres, serás como los otros 9. Porque eso es algo que notamos, la omnisciencia de Jesucristo, dado que Él sabía que los otros 9 también habían sido curados a distancia. No vinieron los otros a decirle: Señor, gracias porque me curaste. O sí, no, la historia no lo dice. Solo uno vino y le dio toda la honra y la gloria a Dios como se merece. El Evangelio nos dice que este hombre era samaritano, lo que nos recuerda a la mujer, que ya les mencioné en Juan 4. Pero este buen samaritano también nos recuerda que es el único que auxilia al prójimo asaltado y herido en el camino. Precisamente la parábola se llama así, la parábola del buen samaritano. ¿La has escuchado? ¿La has leído? Ahora la has practicado. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo una persona hace la diferencia? Pasó un levita, un sacerdote, y
pasaron de largo. No les importó lo que ese herido tuviera. Pero pasó un samaritano, que puede ser tú y yo. ¿Y qué hizo? Lo ayudó. No solamente lo ayudó, lo sanó, sino que lo levantó, se lo llevó al mesonero y todavía le dejó dinero para que lo curara. Y todavía le dijo: si algo más se carga su cuenta, cuando yo venga, yo te lo pago. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que tú y yo podemos hacer en el nombre de Cristo si somos agradecidos, conforme a los que ya vimos. No podemos seguir siendo tan egoístas, hermanos. Vivir solamente para nosotros, cubrir nuestras necesidades, por supuesto, para eso trabajamos, ¿verdad? Es bueno, pero hay que ser más samaritanos, hermanos. Es interesante cómo tantos hospitales, centros de salud, orfanatos y todos estos lugares de ayuda se llamen el buen samaritano. Y fíjense, hermanos, estamos hablando de personas inconversas. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos muy lejos de parecernos a estos samaritanos. Ahora, la Biblia nos dice también en Lucas 9 que otros samaritanos no quisieron a Jesús, lo expulsaron. Está bien. Pero lo que me interesa, hermanos, viendo en el 18 y en el 19, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Nosotros, hermanos, en este mundo somos extranjeros y peregrinos. ¿Amén? Si es que de verdad tu nombre está en el libro de la vida, asegúrate, porque estas prácticas de agradecimiento es algo que te deja ver si eres o no eres hijo de Dios. Es algo que de verdad te evidencia tu posición en el cielo. Pero la pregunta de Jesús: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios si nosotros extranjeros? A ver, hermanos, la pregunta es para nosotros. Si el Señor te sanó también, la pregunta es: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios? De ustedes, ¿quién viene a darle gloria y honra a Dios en este sentido? Este hombre, hermanos, no se levantó del suelo hasta que Jesús le ordenó, pero vemos que le ordenó el Señor Jesús y le dijo en el versículo 19, ¿qué le dijo? Vete, tu fe. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo no le dijo: levántate, vete, estás sanado. No, hermanos, ¿qué le dijo? Te has salvado, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta frase no fue dicha a nosotros, ¿no? Es aquí donde quiero que lo entiendan. Esta frase no se lo dijo a los otros 9. Aunque sí han sido sanados, esa frase no se la dijo. Solamente se la dijo a quién. A quien vino. ¿Entiendes la importancia de esto? ¿Entiendes la relevancia de esto, hermano? Solamente, hermanos, Jesús puede decir quién es salvo y quién no. Pero hay evidencias. La palabra que le dijo, las palabras de tu fe te ha salvado, es algo que nos debe de hacernos entender, cambiar y madurar en obediencia a la palabra del Señor Jesús. Porque los otros 9 no la escucharon, lo cual nos indica que ¿qué? No, que no son salvos. Tú tal vez, hermano, hermana, Dios quiere y no, tal vez has sido sanado, rescatado, salvado de una enfermedad, de un accidente. Eso no indica que seas salvo. Tienes que asegurarte, y el samaritano te muestra cómo, viniéndote, postrando tierra, obedeciendo cada una de sus palabras y levantarte hasta que Él te dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pero esto, hermanos, te levántate y vete, no quiere decir, te puedo decir, haz lo que se te venga a tu regalada gana. No, hermanos, que es lo que también tenemos que poner en práctica. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Levántate y vete. Vete a mostrar
a los sacerdotes. Y esto fue lo que hizo. El samaritano va, obedece el mandato de Jesús y se muestra a los sacerdotes. ¿Para qué? Para testimonio de Jesucristo. Y hermanos, esto nos enseña que nosotros tenemos que dar más testimonio de Cristo en nuestra vida. No se trata, hermanos, de que un domingo vengamos y te salgas de este lugar y hagas tu vida como si nada hubiera pasado, como si no hubieras recibido una orden del Señor Jesucristo. Y ya el próximo domingo hacer lo que te viene en gana, tal vez no venir, porque tienes vacaciones, yo qué sé. Hermanos, consideremos esto. Tiene que cambiar nuestra mentalidad, porque esto es una evidencia de que somos hijos de Dios, de que realmente somos salvos. Y no podemos estar ahí, hermanos, jugando con la salvación. Hermanos, ese día, especulando, ¿verdad? Los sacerdotes se pudieron haber llevado la sorpresa de su vida. Se les presentaron los 9 hombres que ellos mismos habían declarado leprosos, y sin embargo ahora se encontraban limpios. Sabían que por la misma escritura eso podría acontecer, pero era algo muy raro y jamás de tantos a la vez, porque no llegaron 1 o 2, llegaron 9, y luego el samaritano también. Así que, hermanos, son 10, y todos estos dan la misma versión ante los sacerdotes. Desde lejos vimos a Jesús, le suplicamos a una voz grande misericordia, y habiéndonos ordenado que nos presentáramos a ustedes mientras veníamos para acá, se produjo un milagro. ¿Qué nos enseña esto? Que tu milagro lo puedes recibir cuando puedas tener en comunidad un testimonio de Jesús, como una iglesia de Cristo. Y el milagro se puede producir en el camino o en el regreso, pero tienes que obedecer. Si pudiéramos nosotros examinar la piel de algún hombre de verdad que tuviera lepra, hermanos, es que solamente vemos lo superficial, terrible. Pero habría que decir también, hermanos, que la lepra afecta también las terminaciones nerviosas y órganos vitales. Desde el punto de vista médico, la lepra no solo ataca la piel y las terminaciones nerviosas, sino también los órganos internos importantísimos como el órgano, como el hígado y los riñones, que cumplen funciones importantísimas dentro de nuestro organismo. Es una enfermedad tremenda. Así que estos leprosos, hermanos, nos están dando una gran lección. Todas las historias que vemos en la Biblia no solamente es para ver lo que sucedió alguna vez en la vida de Cristo. No, hermanos, es que nosotros nos tenemos que poner en el lugar de los leprosos y entender que o soy de los 9 o soy como el samaritano. Eso lo decide cada quien. Pero tienes que entender, hermanos, que los 9 no escucharon la voz. Tu fe te ha salvado. Solamente uno. ¿Eres tú uno de ellos? Eso es algo que tienes que entender en esta mañana. Esta historia de los 10 leprosos sanados por Jesús nos pone frente a una realidad, hermanos. Espero que escuches esas palabras como nunca las has escuchado. Nosotros, hermanos, también somos leprosos. Y quiero que entiendas que los que son agradecidos y ponen en práctica el agradecimiento, como ya les enseñé, reciben más bendición, porque los que son ingratos generalmente experimentan más problemas. Tal vez puedas analizar aquí tu vida cómo está. ¿Por qué tienes tantos problemas? ¿Por qué no se resuelve esa situación? ¿Qué te estará faltando hacer? ¿Soy de los 9? ¿O soy como el samaritano? Así que analiza eso, hermano.
Ahora, la bendición, lo maravilloso de esta escritura, hermanos, es que los 10 leprosos, mientras iban, fueron limpiados. Y esta palabra iba nos tiene que sonar inmediatamente a poner en práctica Mateo 28. Y ya sabes a qué me refiero. Por tanto, id y hagan discípulos. ¿Tú necesitas un milagro, hermano? Yo sé que sí. Bueno, cuando vayas puede suceder el milagro. Pero si solamente estás sentado, sin hacer nada, sin poner en práctica la gratitud, hermano, no esperes ese milagro. No porque Dios no lo quiera hacer, Dios lo quiere hacer. Pero es toda la historia, hermanos, tiene tanta aplicación que de verdad me tardaría más. Estoy oyendo tiempo por ustedes mismos. Pero quiero que se lleven esto en su mente, hermanos. El obedecer. Al obedecer, el milagro, la santidad, la solución a ese problema vino en el camino. Muchas veces, equivocadamente, egoístamente, primero queremos los milagros, primero queremos la sanidad, queremos la solución al problema o al conflicto que estamos atravesando, o que Dios provea algo que hemos pedido. No sé, un mejor trabajo, una casa, un mejor carro, no lo sé. Pero Dios no siempre actúa de la forma en que nosotros pensamos y esperamos, como ya nos pudimos dar cuenta. Muchas veces Dios quiere ver primero nuestra obediencia a su palabra antes de actuar. Hay personas que dicen a Dios, fíjense hermanos, que si les concede su petición, que si los sana, o que si les hace algún milagro, o que si resuelve su conflicto, entonces sí le van a servir. Yo te digo algo, hermano, nunca le pongas condiciones a Dios. Jamás nos atrevamos siquiera a ponerle una condición a Dios. Porque para que esto suceda, hermanos, es necesario obedecer primero, no poner condiciones. Dios quizás a algunos les haga el milagro primero con un propósito, pero a otros les requiere primero obedecer. Es necesario obedecer a Dios, hermanos, no es una opción. Si tú quieres un milagro, si tú quieres una solución a tu problema, si tú quieres una respuesta a tu oración que requiere sanidad, lo primero que tienes que hacer es obedecer. Obedecer. Pero hasta que empecemos a obedecer, hermanos, lo vamos a ver en el camino de la mano de Dios, obedeciendo su palabra. Si tú vienes los jueves, si tú vienes los domingos, si tú te congregas en reunión de mujeres los sábados, si Dios te da una orden, hermano, hermana, por tu propio bien, obedece. Porque tú eres la necesidad, tú tienes la necesidad de milagro, ¿no? Entonces, hermano, hermana, tal vez el milagro esté solamente al alcance de obedecer. Y tal vez sea lo único que necesitamos, hermanos, obedecer. Quiero que te lleves esta frase y no cierres tu Biblia. Quiero que te lleves esta frase en tu mente y en tu corazón y que la pongas en práctica, hermano, y que la tengas como algo tatuado en tu mente y en tu corazón. Si la quieres apuntar, lo harías mejor. La bendición de Dios no es una suerte, tiene un autor, Dios. Tiene una causa, la obediencia. La bendición de Dios no es una suerte, tiene un autor, Dios. Tiene una causa, la obediencia. ¿Quieres tu milagro? ¿Quieres tu sanidad? ¿Quieres tu solución? Amado hermano,